no soy chilena, soy cubana. Por eso decía que el termostato mío no es como el de ustedes, me da frío. El número mío les voy a dar el número de WhatsApp. Si quieren hacer un grupo, me contactan individualmente cualquier situación. No hay 19. Mi correo León. No te preocupes, ¿Viltre o Wiltre? Viltre. Perdón por el turno, es parte del termostato. Me dice. Igual me pueden, como les decía, contactar por WhatsApp, no hay ningún tipo de inconveniente. Si quieren hacer un grupo de forma individual, no sé, como quieran, no hay inconveniente. Les decía que la asignatura la voy a compartir con un profesor que se llama José Silva. Le decimos cariñosamente JJ. Porque es José Javier, algo así, yo sé que el nombre completo le decíamos JJ, pues José Silva. El otro profesor, yo voy a estar trabajando hasta el 8 de mayo, creo que es. Hasta el 8 de mayo estarían conmigo. Y a partir del 8 de mayo sería entonces el profesor Silva. Básicamente, bueno, en asignatura de máquinas, vamos a ver de forma general todas las máquinas eléctricas, vamos a ver las transformadores, máquinas asincrónicas, máquinas sincrónicas y máquinas de corriente continua. ¿Cómo se clasifican las máquinas? Al final, todas las máquinas eléctricas serían dos clasificaciones: estáticas y rotatorias. Entre las estáticas, bueno, el transformador. Si el transformador no tiene movimiento, es una máquina estática. Y las rotatorias serían las máquinas de corriente continua. Las máquinas de corriente alterna. Dentro de las máquinas de corriente alterna estarían aquí las asincrónicas, o de inducción, que también se conoce así, y las sincrónicas. Entonces, en la asignatura vamos a ver entonces las cuatro tipos de máquinas, es decir, los transformadores, las máquinas de corriente continua, las máquinas alternas, vamos a ver las asincrónicas y las sincrónicas. Yo le voy a dar entonces la parte del transformador y las máquinas asincrónicas. El profesor JJ le va a dar entonces las máquinas de corriente alterna, la sincrónica y la máquina de continuo. Voy a darle dos yo y dos él. Entonces, el sistema de evaluación. Tendríamos dos certámenes entonces, uno que voy a hacer yo al final de la primera parte y un proyecto también, de forma que se pueda más o menos compensar con el certamen y el proyecto. El certamen incluiría entonces transformadores y máquinas asincrónicas. Y el profesor Silva también, cuando termine, haría un certamen que incluye entonces las máquinas de las sincrónicas, las alternas sincrónicas y las máquinas de directo. Eso sería igual con otro certamen y otro proyecto de trabajo, así como un ejercicio que ustedes puedan plantear. Entonces, el sistema del curso va a estar en Moodle. Todavía yo no he implementado para todos los materiales, se los voy a subir al sitio. Si cuando exista prueba de grabación, también se la podemos subir ahí al sitio, para que el que no pueda venir o que no esté conectado online tenga acceso también a todo lo que se ve en el clase. No sé si ustedes tienen algún comentario sobre esto, algún inconveniente. Si quieren me comentan también dónde trabajan, la mayoría, yo sé que todos trabajan, ¿no? Están vinculados con la parte industrial, con la parte del sistema, de forma general. A ver si quieren me comentan, estoy no conociendo. Bueno, yo trabajo con Amar. Amar es un astillero naval que trabaja como para el Estado. Sí, he oído. Y no sé, trabajo en el proyecto de Antártida, de un rompillero. Y ahí, bueno, lo interesante que quizás nos convoca es que son uno de los pocos motores eléctricos que se están implementando acá en Chile, está en el proyecto de Antártida. Y bueno, como algo un poco chistoso, hay un problema con las bobinas. Las bobinas tienen un tipo de aislamiento y al ser expuesta a la humedad, esa aislación baja. Entonces hay un problema con eso. Por lo cual
tomó fue poner calefactores para aumentar la resistencia que tiene. Ahora, Más de según... novedad es salitre. Disculpe. Además de novedad, pienso que salitre también es fuerte. Correcto. Y de hecho, según la empresa, que es una empresa española, exigía 20 megaohms de resistencia. Y estaban 12. Entonces igual era una distancia bastante abismal a lo que se necesitaba por lo bajo. Así que ahí está. Bueno, como dato. Sí, de una forma u otra pienso que todos, el transformador tiene que ver con las máquinas eléctricas y los que trabajan en la parte sistema también y los que trabajan en la parte industria también. De una forma u otra las máquinas eléctricas están ampliamente difundidas según la aplicación. El transformador, por supuesto, que vamos a comenzar hoy el estudio, en los sistemas eléctricos de potencia, la base del sistema está prácticamente en el transformador, que vamos a ver más adelante después la aplicación de la EA, pero básicamente el sistema eléctrico, recuerden que se genera y luego se eleva el voltaje para disminuir pérdida, y es el transformador el que hace todo el proceso de elevar el voltaje y después bajarlo para distribución y consumo, en fin. Juega un papel súper importante en los sistemas eléctricos, bueno, así también en la parte industrial, incluso para aplicaciones más pequeñas también el transformador sería un papel importante. El resto de las máquinas, las rotatorias, en este caso la de corriente alterna, por supuesto, son más difundidas. En el caso de las asincrónicas, que son las que más se ven en la industria, en la aplicación como motor, prácticamente todas las industrias tienen motor asincrónico, porque son realmente máquinas muy robustas, que tienen un mantenimiento económico y sencillo y tienen buenos indicadores de regulación. Por eso en casi todas las industrias las máquinas asincrónicas están difundidas su aplicación como motor. Sin embargo, como máquinas sincrónicas, la aplicación como generador es la más difundida, que son las grandes plantas generadoras de las plantas térmicas, son una base de generadores sincrónicos. Por eso fundamentalmente están distribuidas las máquinas sincrónicas como generador y las máquinas asincrónicas como motor. Aunque en la actualidad también ya hay aplicaciones de la máquina sincrónica como generador, sobre todo en energía renovable. Algunas máquinas eólicas son generadores asincrónicos. Y las máquinas sincrónicas como motor realmente son máquinas más eficientes que las asincrónicas, pero tienen la desventaja, que lo van a ver también después cuando vean la parte de las máquinas sincrónicas, que el funcionamiento como motor no tiene un momento de partida. Por eso entonces que la aplicación como motor no está tan difundida como las máquinas asincrónicas. Pero de forma general todas las máquinas son reversibles, que significa que pueden trabajar como motor o como generador, ¿no? Cuando la energía de entrada es mecánica y la de salida es eléctrica, sería un generador. Pero esa misma máquina, si la energía de entrada es eléctrica, puede dar energía de salida mecánica. Por tanto, son reversibles, pueden trabajar como motor o como generador según el flujo de potencia. Lo mismo pasa con las asincrónicas como las sincrónicas. Pero bueno, de forma general, las máquinas asincrónicas son más difundidas como motor y las sincrónicas como generador. En el caso de las máquinas de corriente continua no son tan aplicadas como las de alterna, pero para determinadas aplicaciones todavía se usan las máquinas de corriente directa, sobre todo porque son máquinas que son más sencillas de regular, ¿sí? Son más precisas en la posición, en la velocidad. Por eso aplicaciones que requieran un control preciso se usan máquinas de corriente continua, como puede ser los robots. En casi toda la robótica lo que se usa son máquinas de directa, porque son mucho más fáciles de regular o controlar que máquinas de alterna. En robot quirúrgico, en máquinas de herramientas, ¿sí? Tienen todavía muchas aplicaciones las máquinas de directa, sobre todo por esta ventaja que tienen, que es fácil de regular. Tienen otras desventajas como es también el costo de mantenimiento. Van a ver también cuando vean las máquinas de directa que llevan, desde el punto de vista constructivo, tienen las escobillas y el conmutador, que hay que darle mantenimiento, estas escobillas se desgastan, porque si no aparecen las chispas, el chiporreteo, en fin, eso lleva un mantenimiento más costoso, hay que cambiarlo periódicamente, hay que estarlo revisando. Además que el conmutador también encarece la máquina de directa con respecto a otras máquinas, no es tan factible de utilizar como en el caso de la sincrónica, una máquina muy robusta y económica. Pero ya les digo, para determinadas aplicaciones todavía las máquinas de corriente continua se utilizan por el control preciso que tienen, se pueden regular con más precisión la posición, la velocidad. Por tanto, hay determinadas aplicaciones, como en el caso de la robótica, que se requiere un control preciso de la posición. Las máquinas directas son idóneas para eso. Entonces, como les decía, en la asignatura vamos a ver todas las máquinas. Si tienen alguna duda, algún comentario sobre esto. ¿Sí? El motor del tren eléctrico es de corriente directa. Y el motor del tren eléctrico es de corriente directa. También se usa, incluso también hay muchas aplicaciones de vehículos eléctricos, así. Tienen aplicaciones no tan
aplicaciones es factible utilizar una máquina eléctrica, una máquina directa. Lo hace uso, por eso igual la van a ver en la asignatura. Pero es indudable que las máquinas asincrónicas están mucho más difundidas que la directa, incluso que la sincrónica. Las sincrónicas serían las plantas generadoras, que yo pienso también que en un futuro no muy lejano hay que prescindir de esas plantas generadoras sincrónicas, porque el combustible fósil que mueve las turbinas para entregar la energía mecánica se va a agotar en algún momento, a no ser que se descubran nuevos yacimientos de combustible fósil. Hay que buscar alternativas en base de energía renovable, pero la energía renovable también, por supuesto, en el caso de la eólica se emplean máquinas, en algunos casos sincrónicas y en otros casos incluso como generadores sincrónicos. Pero bueno, vamos a ver más detalles después, más adelante, cuando estudiemos cada uno de ese tipo de esas máquinas, sea conmigo o con el otro profesor. ¿Alguna duda, otro comentario hasta aquí? Igual, ya les digo, tienen mi contacto, cualquier duda, cualquier me pueden contactar sin ningún tipo de dificultad. Vamos a comenzar entonces con el transformador, ¿no? Como les decía, el transformador es básico en diversas aplicaciones, sobre todo en los sistemas de potencia, ¿no? En el caso de los sistemas de potencia, como es el ejemplo que les puse ahí, se genera un nivel de voltaje determinado, en este caso 13.8 kV. El transformador es encargado entonces de subir de 110 a 220 kV. ¿Para qué? Para minimizar las pérdidas de transmisión. Después igual está su transmisión, distribución y consumo. Bueno, en todos los casos hay variaciones en los niveles de voltaje. ¿Y quién es el encargado de realizar estas variaciones? Bueno, el transformador. Además de otros elementos que tienen las subestaciones, ¿no? Pero el fundamental es el transformador, que sería básicamente el corazón. El transformador de todas las máquinas es la máquina más eficiente que existe. ¿Qué significa que sea una máquina eficiente? Que las pérdidas que va a tener en el proceso de transformación es muy pequeño. Un transformador tiene una eficiencia de más del 95% en la mayoría de los casos. Si son máquinas muy eficientes, ¿qué significa? Como pueden ver en la gráfica, va a entrar energía eléctrica de determinada magnitud, va a salir energía eléctrica de otra magnitud, y en ese proceso las pérdidas van a ser las mínimas posibles. Por supuesto, siempre van a haber pérdidas. La máquina ideal no existe, siempre hay pérdidas en el proceso de conversión, pero de todas las máquinas transformadoras, el que menos pérdidas tiene, el que más eficiente es por esto, sobre todo porque es una máquina estática. Al no tener la parte mecánica que tienen las máquinas rotatorias, no tienen las pérdidas mecánicas que implica el rotor moviéndose, que tiene un movimiento mecánico. También hay pérdidas mecánicas con fricción y batimiento, que el transformador, al ser una máquina estática, no lo tiene. Por tanto, es más eficiente que el resto de las máquinas eléctricas. Tienen que tener presente eso, sobre todo cuando hagan los cálculos de la eficiencia. Si le dan la eficiencia menor del 90%, revisan los cálculos, por lo tanto tienen que estar mal. De forma general, son máquinas muy eficientes. Si el transformador está funcionando correctamente, no tiene por qué darle una eficiencia baja, porque son máquinas realmente muy eficientes. En todo el funcionamiento de todas las máquinas se aplican leyes del electromagnetismo, de la electromecánica, que ustedes deben haber visto en asignaturas previas, ¿no? Básicamente, ustedes vieron que un conductor con corriente tiene asociado un campo magnético, ¿no es así? Que el campo magnético depende de la corriente que lo provoca. Es decir, si esa corriente que circula por el conductor es alterna, el campo magnético va a ser variable en el tiempo, ¿no es así? Sin embargo, si esa corriente es de continuo, el campo va a ser... Tenía un video que puede ser interesante que vean, que es un video que igual se lo voy a compartir después en el curso de decía. Entonces, si esa señal de esa corriente es alterna, el campo resultante va a ser el movimiento, va a ser un campo variable también. Ahora, si esa corriente es de continuo, el campo va a ser fijo, ¿no? Pero bueno, es una de las leyes que se aplican en todos los principios de funcionamiento de las máquinas. Otra de las leyes básicas del electromagnetismo que se aplican en el funcionamiento de las máquinas es la ley de Faraday. ¿Qué planteaba la ley de Faraday? La fe que se inducía. Es decir, si yo tengo un campo magnético variable y tengo un conductor dentro de ese campo magnético, en ese induce una fe. ¿No es así? Ese sería el principio de funcionamiento de la acción transformadora que vamos a ver en detalle más adelante. Pero ahora, si yo tengo el campo magnético fijo y tengo un conductor moviéndose dentro de ese campo, también se va a inducir fe. Es decir, que yo puedo o mover el campo, dejar el conductor fijo, o dejar el campo fijo y mover el conductor, ¿no? Solo tiene que haber movimiento relativo entre el conductor y el campo, ¿no? En el caso de que el campo sea el que varíe y el conductor sea fijo, sería el principio de la acción transformadora. Pero ahora, si yo tengo el campo fijo y es el conductor el que mueve dentro del campo, sería el principio de la acción generadora. ¿Sí? Pero el mismo principio se aplica en las máquinas eléctricas, ya sea un transformador o sea una función motora de la máquina.
También tengo otro principio que es un conductor con corriente dentro de un campo magnético sobre el se induce una fuerza, se produce una fuerza. En este caso, perdón, en otro caso era la acción generadora, porque tenía el conductor moviéndose dentro del campo magnético y se inducía fe en ese devanado que era el principio de la acción generadora. Ahora que tengo un conductor con corriente dentro de un campo magnético, en ese induce una fuerza. Esa fuerza es la que hace que se mueva el rotor, que sería el principio de funcionamiento de la acción motora de las máquinas. Pero de forma general, todas las leyes que ustedes vieron en el electromagnetismo o en la electromecánica se van a aplicar en el funcionamiento de las máquinas eléctricas. En este caso, comenzando con el transformador aplica fundamentalmente la ley de Faraday. Es decir, que un campo variable y tengo un conductor fijo dentro de ese campo variable, en él se va a inducir una fuente. Se va a aplicar directamente en el motor, en el transformador. El transformador tiene varias partes. Entre las partes del transformador podemos mencionar básicamente el núcleo y los devanados, ¿no es así? Sí. El núcleo puede ser, generalmente se hace de un material ferromagnético, generalmente hierro con aleaciones de silicio, en fin, puede ser varias aleaciones, pero generalmente se hace de hierro, sobre todo porque tiene que tener unas características magnéticas que puedan traerse el mayor flujo posible con la menor fuerza de magnetización. Por eso es importante que el núcleo sea de un material ferromagnético y para que circule por ese material ferromagnético el flujo que se produce cuando se energiza, cuando circula la corriente, circule por ese núcleo ferromagnético con la menor pérdida posible. Primero vamos a ver el caso del transformador ideal. Y el transformador ideal, que no existe, por supuesto, cuando yo energizo el devanado primario, que vamos a llamar devanado primario al que se conecta directamente a la fuente, ¿no? Cuando se energiza el devanado primario, todo el flujo que se crea va a concatenar con el secundario a través del núcleo. En un transformador real, no todo va a ir por el núcleo, siempre se va a perder uno a través del aire. Pero si el material ferromagnético tiene buenas características, ayuda a que la mayoría de ese flujo vaya por el núcleo y no se disperse en el aire. Por eso se quiere que los núcleos sean de material ferromagnético, sobre todo de hierro con aleaciones, para que se pueda extraer el mayor flujo con la menor fuerza magnetomotriz. Son cosas que ustedes deben haber visto también en el electromagnetismo, ¿no? También recordarles las pérdidas que ocurren en un material ferromagnético, ¿no? Recuerdan del fenómeno de histérisis y las corrientes parásitas, ¿no? Que era producto de que ese material ferromagnético estaba formado por dominio. Son cosas que no se preocupen, que son recordando los que dieron en el electromagnetismo. Estaba formado por dominio, que esos dominios cuando no estaban energizados, cuando no había fuerza magnetomotriz, estaban aleatoriamente desordenados. Cuando se aplicaba la fuerza magnetomotriz, esos dominios se alineaban y era lo que hacían propicio que se pudiera circular el flujo, que se extrayera el mayor flujo con la menor fuerza magnetomotriz posible. Y las pérdidas que tenían en el fenómeno de histérisis, que de alguna forma la culpa que se establecía por la memoria magnética que se dice que tienen estos materiales, que también había que producir pérdidas, ¿no? Hay que tratar reducir las pérdidas por la histérisis y las corrientes parásitas también que circulaban. ¿Qué se hace para reducir las corrientes parásitas? El núcleo se hace laminado, ¿no? Ustedes han visto un núcleo de un transformador, generalmente son láminas aisladas entre sí que se juntan. La finalidad de tener aisladas esas láminas es tratar de cortar el camino de alguna manera a esas corrientes parásitas para minimizar las pérdidas magnéticas en este caso. Minimizar porque nunca se van a reducir completamente, pero al ser el núcleo laminado se logra minimizar un poco las pérdidas por corrientes parásitas y por supuesto más eficiente el transformador si tiene menos pérdidas. Por eso los núcleos se hacen laminados, para eliminar las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces les decía, los núcleos pueden ser de varias formas. Uno de los más comunes es el núcleo tipo columna, ¿no? Que tendría esa forma, tendría la forma que está representada. Y como pueden ver las láminas, ¿ven? Ven que el núcleo tiene esta forma laminal para lo que les comentaba, para tratar de cortarle el camino a estas corrientes parásitas de alguna manera y minimizar las pérdidas magnéticas del transformador, ¿no? Y por supuesto, del mismo núcleo de material ferromagnético, cualquiera que sea la configuración. En el caso del acorazado, es básicamente dos tipos de columnas unidos, ¿no? Aunque constructivamente no están separados, sino están hechos con una unión de dos. Es una sola columna más gruesa que el resto de las dos, ¿no? Otro tipo de núcleo que se usa mucho, el acorazado, al igual que el tipo columna anterior, ¿no? Existe otro, como es este caso del trapezoidal, que tiene una forma circular, sobre todo para extraer el mayor flujo, como el flujo realmente en las esquinas no dobla de forma rectangular, sino que lo hace más bien con una curva. Al ser entonces el núcleo todo curvado, ayuda a que se pierda menos flujo disperso.
pero no es tan aplicable como el resto, porque se tiene mayor flujo con esta configuración que con las otras, ¿no? Es también un tipo de núcleo que existe. Los devanados es otra parte importante del transformador, ¿no? Que serían los devanados. Esa rodeada pues se coloca en el núcleo, ¿no? En este caso fíjense que tenemos el núcleo y entonces se colocarían los devanados. Vamos a llamarle, como les decía anteriormente, el devanado primario. ¿Cuál sería? El que se conecta a la fuente, y el devanado secundario, al que se le conecta la carga. Vamos a decir, puede ser mayor o menor, primario o secundario. Lo que sí vamos a llamar entonces primario, donde se conecta la alimentación del transformador, y secundario, donde se conecta la carga. ¿Estamos hasta ahí? Los devanados generalmente son de aluminio o de cobre, para tratar de extraer también la mayor conductividad del material. Generalmente son de aluminio o de cobre. Que hay varias formas de colocarlo también en el núcleo. Esta es una de las más usuales. Por supuesto, el número de vueltas va a influir también en la fe que se va a inducir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cortar más veces, va a depender de las vueltas que va a cortar ese devanador el campo magnético, ¿no? Por eso el número de vueltas también va a influir en el funcionamiento del transformador, ¿no? Hay otras formas. Sí, aquí está representado, fíjense que noten, aquí está representado en las líneas rojas el camino que puede tener el flujo cuando se energiza el devanado secundario, el devanado primario. Fíjense, son diferentes formas de colocar el devanado en el núcleo. Tenemos el devanado de baja tensión, en este caso, fíjense, este sería el de baja tensión y este es de alta tensión por fuera. ¿Por qué se pone uno encima del otro? Sí, ¿verdad? Una consulta, el devanado, ¿por qué el secundario hay más vueltas o solamente...? Eso depende del voltaje de lo que tú quieras tener. Puede tener más vuelta el primario que el secundario o menos vuelta el uno con respecto al otro. Eso depende del nivel de voltaje que tú quieras, de tensión que tú quieras en el primario o en el secundario. Ah, ya. Según el voltaje que tú quieras serían las vueltas. Vamos a ver más adelante después cómo calcularías las vueltas si quieres tener un nivel de voltaje determinado. Va a depender de la fe que se induce. Pero por supuesto las vueltas van a influir en el voltaje, la tensión que se va a salir o va a entrar al transformador. Se va a inducir en ambos devanados. O sea, que decir que de media alta o alta a baja, ¿eso? Sí, de cualquier nivel de tensión, ya sea más a media o alta, el número de vueltas te va a influir en la fe que se va a inducir en esos devanados. Porque va a cortar más veces o menos veces el campo magnético que se produce al energizar el devanado. Por eso la fe que se va a inducir tanto en el primario como en el secundario va a depender del número de vueltas. Que puede ser mayor o menor en el primario o en el secundario, lo que sí, si tiene que tener, por supuesto, un valor determinado para el voltaje que tú quieres. Si tú quieres sacar, por ejemplo, 220 volts, tienes que darle una cantidad de vueltas determinada a ese devanado. Si no, vas a tener otro valor que no es 90. Tienes que tener un número de vueltas determinado para la tensión que tú quieres sacar. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya les comentaba entonces. Una forma de poner el devanado sería así: uno de baja tensión y el otro de alta por arriba de ese devanado. Este tiene la ventaja de que las líneas de flujo van a cortar los dos devanados a la misma vez, por tanto menos pérdidas, ¿no? En el caso, aquel también sería parte del devanado de baja tensión y encima el de alta tensión. Pero la finalidad de ponerlo así es, como les decía, tratar de que haya menos pérdidas de núcleo. Pero existen otras configuraciones del devanado que podrían ver. Hay muchos tipos de devanados también, como pueden ver en la figura. Está el tipo barril, el tipo sección, el tipo disco, es decir, existen varios tipos de devanados. Los más clásicos son los que les enseñé al principio, sería el devanado primario en una parte del núcleo tipo columna y en el otro lado el otro devanado. Pero existen varias configuraciones. Por supuesto, este transformador va a tener constructivamente otros componentes, es decir, la carcasa, donde se coloca ese núcleo. Hay muchos mosquitos, ¿no? ¿Cómo que dicen ustedes? Zancudo. Zancudo, hay mucho zancudo también. Hay otro componente como puede ser la carcasa, donde se coloca, dentro de la cual se coloca el núcleo y los devanados, los bornes terminales, los aisladores, sistemas de enfriamiento, donde se colocan en algunos casos papel con aceite, en fin. Otros componentes, pero lo fundamental es cómo podría decir que sería el núcleo y los devanados. ¿No es así? Repito, existen otros componentes que pueden ser la carcasa, los terminales, los aisladores, el medio de enfriamiento, en fin. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Cómo sería el principio de operación del transformador? Vale.
cuando yo tenga el curso de Moodle, lo voy a subir al curso, ya ustedes de ahí entran y lo descargan. Y es igual, si logramos empezar a grabar las clases en la próxima actividad, igual, las grabaciones las subo o el link de alguna manera al curso y después lo pueden enfrentar. Igual si quieren, como les decía, hacer un grupo de WhatsApp o algo, podemos también por ahí circular materiales, y como a ustedes les parezca mejor. ¿Estamos hasta ahí? Les decía entonces que el principio de funcionamiento del transformador va a depender de la ley de Faraday. ¿No es así? ¿De qué planteaba la ley de Faraday? La fe inducida en un conductor que se encuentre dentro de un campo magnético variable, es decir, o un campo magnético variable y tenga un conductor dentro de ese campo magnético, en él se va a inducir una fe. En este caso, recuerden que es importante que ese campo magnético esté variable, esté variando. Al yo realizar con corriente alterna de devanado primaria, ese va a tener asociada, esa corriente alterna va a tener asociada un campo magnético, que como les decía al principio, ese campo magnético depende de la naturaleza de la corriente que lo crea. Si la corriente es alterna, el campo va a ser variable. Por lo tanto, no tiene sentido de hablar de un transformador de corriente directa, porque si el campo no varía y no se mueve tampoco ningún conductor dentro de ese campo, no se va a inducir ninguna fe. Por eso los transformadores son de corriente alterna. ¿Sí? ¿Por qué unas placas electrónicas en mini transformadores, en unas placas electrónicas uno encuentra un mini transformador? Un transformador de corriente, no quiere decir que no existe transformadores de corriente. Lo que no puede existir es transformador de corriente directa, es lo que le quiero decir. ¿Sí? Los transformadores pueden estar desde más pequeños hasta más grandes según la potencia que tú le quieras extraer, ¿no? Tienes que tener un ferromagnético pequeño, igual puedes transformar de 3 bolas a 5, así, más pequeño para cuando el nivel de potencia es menor. Pero para aplicaciones ya del sistema eléctrico, por supuesto, los transformadores ya serían más grandes. Lo que es importante que noten es que un transformador de corriente continua no puede existir. ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento del transformador, ¿cuál es? Tengo un campo magnético variable y tengo un conductor dentro de ese campo magnético variable para poderse inducir FEI, que es la ley de Faraday, donde plantea. Defídete un campo magnético variable y dentro de él tengo un conductor, entonces se induce en FEI. ¿Qué es lo que pasa en el transformador? Tendría, no sé si tengo ahí se ve más en P. Tengo el núcleo, el devanado primario, que está con N1 vueltas, y el devanado secundario con N2 vueltas. Fíjense que en este caso no tengo carga en el secundario, ¿no? Cuando yo alimento la V1 al devanado 1, es decir, el voltaje 1 alimenta al devanado 1, esa señal tiene que ser alterna. Por tanto, va a circular corriente alterna. Esa corriente que circula por ese conductor va a tener asociado un campo magnético, ¿no? Ese campo magnético va a depender de la naturaleza de la corriente, ¿no? Si la corriente es alterna, ese campo magnético va a ser también variable, ¿no? Y tengo, fíjense, va a circular un flujo entonces por todo ese material ferromagnético que está representado aquí. Ven el camino por toda la longitud media del núcleo y va, por supuesto, a inducir FEI tanto en el devanado primario como en el devanado secundario, porque fíjense que ambos devanados están en el camino del flujo, ¿no es así? Y van a estar, si tengo un conductor dentro del camino del flujo variable, en ese va a inducir FEI. Por eso se induce FEI en el devanado primario y en el devanado secundario. ¿Okay? Si el campo fuera fijo en el tiempo, no se va a inducir FEI ni en el primario ni en el secundario. Por eso les digo que no tiene sentido hablar de un transformador de corriente directa, porque si el campo no varía, no se puede inducir FEI. Otra, como les decía, yo puedo tener un campo fijo, pero lo que muevo dentro de ese es el conductor. Entonces también se induce FEI. Pero tengo que tener uno de los dos movimientos, o el conductor o el campo. En este caso el transformador, que es la máquina estática, tengo que tener entonces corriente alterna que provoca un campo magnético variable, y entonces dentro de ese flujo magnético que se crea, debido a ese campo, se induce el FEI en el devanado primario y en el devanado secundario. ¿Está claro? Ambos son productos del mismo flujo, ¿no así? Porque están en el mismo camino. En un transformador ideal, como les decía, todo el flujo va del primario al secundario, no se pierde nada en el aire. Es un transformador ideal. Y como les decía, ¿de qué depende? De la ley de Faraday. Si matemáticamente vamos a asumir que el flujo en este caso sería un flujo senoidal, por supuesto, un flujo que sería el flujo máximo, seno de omega t, y lo aplico aquí en la derivada, sería menos n, la derivada del flujo máximo, seno de omega t, partido de t. Si resuelvo ese integral, ¿qué me quedaría? Que la f sería igual a menos n, el flujo máximo, por omega, por el coseno de omega t, ¿no?
sería entonces que la Fe sería igual a menos N por el flujo máximo, omega sería 2πf por el coseno de omega t, que si lo quiero poner en función del seno sería menos N por el flujo máximo 2πf por el seno de omega t menos 90, es decir, que el flujo estaría trazado a 90 grados a la corriente que lo cree, ¿no? Es lo que si quiero determinar el valor eficaz, recuerden que en una forma de onda interna sería el valor eficaz, sería el máximo de raíz de 2, ¿no? Y este sería el máximo, ¿no? El valor eficaz de la Fe, ¿a qué sería igual entonces? A menos N, el flujo máximo, por 2πf partido a raíz de 2, ¿no? ¿Qué me quedaría entonces? Que no me está representado aquí directo, no sé si lo puse esta ecuación. Sería 4.44 la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo. Y esto es el valor de la Fe, el valor eficaz de la Fe que se induce en el devanado, tanto primario como en el secundario. En el devanado primario sería con N1, que 1 acá sería igual a 4.44 la frecuencia por el número de vueltas 1 por la Fe, por el flujo máximo, perdón. ¿No es así? En el devanado 2, ¿qué sería? 4.44 la frecuencia por el número de vueltas 2 por el flujo máximo. ¿No es así? Fíjense que la diferencia entre la Fe, ¿cuál sería? El número de vueltas. ¿Está claro? Sí. Las Fe serían iguales y si yo quiero tener diferentes Fe, solo tengo que cambiar el número de vueltas, ¿no? Pero influye en el valor de la Fe, que por voltaje en este caso, si es ideal, ¿no? La Fe de voltaje sería igual, va a influir el número de vueltas. ¿Está claro? Si yo cambio el número de vueltas, va a cambiar la Fe que se va a inducir. Por tanto, va a tener un nivel de voltaje a la salida diferente al que yo quisiera. Por eso les decía que tengo que darle las vueltas determinadas al transformador para el nivel de voltaje que yo quiero tener, ¿no? No puede ser arbitrariamente el número de vueltas, pues voy a tener otra Fe que no tiene nada que ver con la que yo necesito. ¿Está claro? Sí. Esa es la fluencia que tiene el... Dudas hasta aquí. Solo esta sería una de las ecuaciones fundamentales del transformador, el valor de la Fe inducida. De aquí puedo sacar el valor del flujo máximo. El valor del flujo máximo, ¿qué sería igual? Flujo máximo despejado de aquí sería igual a la Fe partido 4.44 la frecuencia por el número de vueltas. Es despejado de la ecuación, pero la ecuación fundamental sería el valor de la Fe inducido, que por Faraday nos daría este valor. ¿Está claro? Si no tiene que siempre demostrarla, porque va a ser siempre la misma ecuación. Solo tiene que saber que esta es la ecuación básica de la Fe que se induce en el transformador, tanto en el devanado primario como en el secundario, y que las dos toques fases son iguales porque están inducidas o creadas por el mismo flujo. ¿No es así? Por eso las dos van a estar en fase. Y va a estar desfasada a 90 grados con respecto al flujo que la creó la corriente. ¿Está claro? Listo, hasta aquí ya les digo. Esta sería una cosa básica que vamos a trabajar en todo el transformador. En este caso, si hablamos de un transformador ideal, es 4.44, la frecuencia, el número de vueltas por el flujo. Por el flujo máximo, porque estamos hablando del valor eficaz de la Fe. ¿Está claro? ¿Qué les decía? Primero, en un transformador ideal, como el nombre indica, todo es ideal, no va a haber pérdidas, no van a haber caídas en el propio devanado, porque, como les comentaba anteriormente, el devanado es de aluminio de cobre y se van a calentar cuando por el circular corriente, ¿no es así? Es decir, van a tener pérdidas por efecto iónico por calentamiento. En un transformador ideal, eso no existe. Por eso vamos a partir de que no existen pérdidas por efecto iónico en los propios devanados. También les hablaba de las pérdidas magnéticas que ocurren en un material ferromagnético, están las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. También vamos a asumir que no existen, que no hay ninguna pérdida en el flujo, que todo el flujo que aparece cuando yo analizo el primario va a concatenar con el secundario a través del núcleo y no se va a perder ninguno por el aire. Por supuesto, todo eso es ideal, pero primeramente vamos a asumir que esto es así. Si esto es ideal, podemos ver aquí que el voltaje 1 va a coincidir con la Fe 1, ¿no es así? Ven por el circuito de arriba, el voltaje 1 va a ser igual a 1 si no hay otras caídas. Esto va a decir entonces que el voltaje 1 es igual a la Fe 1. Para este caso, podría decir entonces que la Fe de V1, bueno, el voltaje 1 sería igual a menos V1, ¿no? Aplicando una LKV ahí, ¿no? Y en el caso del secundario, de la Fe 2,
también sería igual a ¿qué? Al voltaje 2. Es decir, no hay caída. La FG2 sería igual al voltaje 2. Esto, por supuesto, como les decía, en un caso ideal. En un transformador ideal. No hay pérdida, hasta ahí estaríamos entonces todos de acuerdo, ¿no? Seguimos entonces. Sí, bueno, por supuesto, como les decía, ambas FEN dependen de los mismos valores solo de N1 y N2. Por tanto, podemos decir que la relación entre E1 y E2, también depende del número de vuelta 1 con respecto al número de vuelta 2, y es lo que se llama relación de transformación. ¿No es así? Es decir, ¿en qué medida A sería aquí la relación de transformación? ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una relación de transformación de 2, si es 2, E1 sería igual a 2 por E2, ¿no es así? Es decir, que si yo tengo por primario 110, ¿cuánto voy a tener a la salida de la carga? Los 20. Exactamente. Si yo tengo entonces una relación de transformación de 2, que fíjense que va a depender también del número de vueltas entre primario y secundario. Uno va a tener el doble que el otro, ¿no? Si yo tengo una relación de transformación, ejemplo de 2, y alimento con 110, significa que voy a obtener a la salida 220, el doble. Porque la relación de transformación es 2. ¿Está claro? Así que es un elemento importante en el transformador, la relación de transformación, ¿no? Que va a depender con es también inversamente la corriente. Para mantener la misma potencia, porque la potencia, el transformador transforma, la palabra lo indica, no va a crear diferentes potencias. Si la potencia de entrada tiene que ser la misma que sale. Para mantener la misma potencia, entonces, si el voltaje aumenta, la corriente disminuye, ¿no? De forma tal que entonces puedo decir que A sería igual a I2 partido de I1. Todas estas expresiones sería para calcular la relación de transformación. ¿Sí? Consulta, no sé si me perdí, pero cuando es A es el doble. Sí, depende, depende en este caso Ya, porque ya. en este caso porque le puse un ejemplo. Ejemplo Sí. A igual 2. Ya vale. Si A igual 2, pero puede ser cualquier valor. Sí, Es un ejemplo puntual que le puse. Si A vale 2, entonces si la meto con 110 tengo 220. sí. Pero A puede valer según lo que... El mismo concepto si uno quiere... Exacto. Sí, mismo. Siempre, ahí está libre. Si yo tengo por aquí 220, voy a sacar 440. Sí, Lo que tengo es el doble. En este caso que le puse un ejemplo que es 2. Pero puede ser diferente relación de transformación según, sobre todo, el número de vueltas que tenga el primario con respecto al secundario. Fíjense que A también sería igual a N1 partido de N2. Depende del número de vueltas que tenga o la relación que tenga el número de vueltas del primario con respecto al secundario, la relación de transformación. Y por supuesto, esto va a depender la tensión que va a salir por el secundario según lo que tengo el primario. ¿Está claro? Por eso les decía que el número de vueltas influye en la tensión que tú vas a obtener en el transformador, que no se puede hacer arbitrariamente en realidad de un transformador. Tiene que ser bien calculado según lo que tú quieras sacar de la tensión que tú quieras sacar en el transformador. ¿Está claro? Como el ejemplo que les ponía. Si yo quiero un transformador que sea 110-220, tendría que darle entonces la mitad de vueltas en un devanado que al otro. Ahora, si quiero sacar otra tensión de primario con respecto al secundario, tendría que darle un número de vueltas, ¿no? Que cumpla siempre la relación según la relación de voltaje que yo quiero. ¿Está claro? ¿Hasta aquí duda? Seguimos entonces. Otro aspecto que van a ver mucho en el transformador es el diagrama fasorial. ¿Qué significa eso? Representar fasorialmente este mismo fenómeno que ocurre en el transformador. En este caso vamos a hacerlo primero sin carga. Porque fíjense que en el transformador anterior todavía no tenía carga conectada. Ya puedo borrar aquí, ¿no? Este lo puedo borrar. ¿Cómo se dibuja el diagrama fasorial? Bueno, en este caso, como el transformador es ideal y todavía no tengo conectado carga, ¿qué es lo que tengo que tener presente? Siempre partir con una referencia, ¿no? En este caso, en la FN2 como referencia ángulo cero. Represento entonces la FN2 ángulo cero y en fase con esta FEN estaría la FEN del primario.
En fase, ¿por qué las dos tienen el mismo sentido, la misma fase? Porque las dos son creadas por el mismo flujo, ¿no es así? Recuerden que el mismo flujo concatena, tanto como en primario como en secundario, por eso están en fase. Ahora, que sea mayor o menor E1 o E2 o una con respecto a otra, ¿de qué va a depender? Del número de vueltas. ¿No es así? Recuerden que la FEN era igual aquí, 4.44, la frecuencia por el número de vueltas 1 por el flujo máximo. En el caso del TOM sería 4.44, la frecuencia por el número de vueltas 2 por el flujo máximo. Así, la diferencia entre ellas, ¿cuál va a ser? El número de vueltas. ¿No es así? Es la única diferencia que va a haber entre ellas, pero las dos van a estar en fase. Que una sea mayor que la otra va a depender del número de vueltas. El que tenga mayor número de vueltas va a ser la mayor. ¿No es así? Ya tenemos representada entonces la FE. Ahora, la FE por supuesto va a estar 90 grados desfasada al flujo que la crea, recuerden que lo vimos en la ecuación. Siempre la FE va a estar 90 grados desfasada al flujo. En fase con el flujo va a estar la corriente de magnetización, que es la que lo cree. ¿No es así? Siempre va a estar la corriente de magnetización en fase con el flujo. El voltaje 1 va a ser igual aquí a menos la FE1, que lo vimos por la LKV del circuito, ¿no? Ya tengo representada aquí, en un transformador ideal sin carga, todos los elementos del transformador, ¿no? Repito, voy a empezar siempre con uno como referencia. Es más recomendable empezar como referencia con el voltaje, en el caso de que tenga carga, que es un poco más complejo, o en este caso, como el voltaje de la carga coincide con la FEN, hacer un transformador ideal, represento la FEN-E2 y luego van a estar en fase siempre la FEN-E1 y la FEN-E2. ¿Estamos hasta ahí? Porque son creadas por el mismo flujo. Repito, que sea mayor una u otra, solo va a depender del número de vueltas que tenga cada devanado. Puede ser mayor N1 que N2 o puede ser mayor N2, pero sí, no hay una regla para eso, depende de los niveles de voltaje que se quieran. 90 grados siempre va a estar el flujo. La feria del flujo está desfasada a 90 grados. Siempre va a estar el flujo 90 grados y en fase con el flujo siempre va a estar la corriente de magnetización que es la que provoca ese flujo. El voltaje 1 en este caso igual a menos la FEN, que fue lo que vimos en el circuito anterior, aplicándole una LKV, que el voltaje 1 era igual a menos la FEN, ¿no es así? Si la FEN 1 está para acá, menos la FEN 1 estaría contrario, ¿no es así? Y el voltaje 1 sería igual en este caso a menos FEN, ¿no? Y hasta ahí tenemos entonces el diagrama fasorial de un transformador ideal sin carga. ¿No? ¿Dudas ahí? A ver. ¿La corriente de magnetización es lo mismo que la corriente de excitación? ¿Es lo mismo? En este caso sí. Yeah. Porque no vamos a ver cómo adelante que no es la misma. En este caso sí, porque es ideal y no hay carga. En este caso la corriente de excitación consigue con la magnetización. Una consultita. La corriente, bueno, el diagrama está ahí dibujado por tema de. ¿Debería estar hacia abajo? Porque como está por 90 grados. No, pero está en 90 grados en atraso, por eso está para arriba. El flujo siempre, aunque si la FEN está aquí, el flujo siempre va a estar en 90 grados para acá. Si has visto alguno para abajo es porque depende de cuando se le ponga carga en un transformador real, ya que suman las caídas y a veces queda un poco más distinto lo que es. Pero es que ya les digo, en un caso ideal de un transformador sin carga que sería más sencillo. ¿Estamos hasta ahí? No importa, de todas formas después más adelante van a ver eso para que tengan una idea del funcionamiento general del transformador. Y por supuesto, nosotros cuando veamos el circuito equivalente, empezamos con un ejercicio un poco más sencillo de ver. Ahora, ¿qué pasa si en ese transformador ideal le colocamos carga? Habíamos quedado que como cuando circulaba el flujo, iba a inducir FEN en el devanado primario y en el devanado secundario, ¿no es así? Como el devanado secundario estaba abierto, la FEN-E2 iba a ser la misma, sí, el voltaje U2 es el mismo que la FEN-E2. Igual sigue siendo un transformador ideal, igual tampoco hay caída, no existe pérdida de núcleo, no existe pérdida eléctrica, por tanto, todo es ideal. Pero ¿qué pasa cuando yo cierro el circuito del secundario y colocar una carga? Si coloco una carga va a circular una corriente, ¿no es así? Porque fíjense que era como una fuente que todavía no tiene carga, hay un nivel de voltación, que en este caso es la FEN, pero no circulaba corriente. Cuando yo le coloco una carga va a circular la corriente por el secundario, ¿no es así? Va a circular la corriente I2. Y toda corriente tiene asociado, ¿qué cosa? Un campo magnético, ¿no es así? Todo conductor con corriente tiene asociado un campo magnético. Ahora, ¿qué pasa? Ese campo magnético que tiene asociado a la corriente del secundario
va a tener líneas de flujo que se van a oponer al flujo principal. ¿No es así? Cuando vean la característica, en el video que les decía, se veían muy bien las líneas del campo. Esas líneas del campo van a estar en algún momento contrarias a las líneas del flujo principal. Pero ese flujo tiene que ser constante, no puede variar. ¿Qué pasa entonces? Que la corriente por primario tiene que aumentar para tratar de mantener ese flujo constante. ¿Está claro? Ahora va a ocurrir entonces una componente nueva en el primario para tratar de mantener esa corriente que está demostrado matemáticamente, pero en esencia sería obtener una corriente o una componente de corriente adicional por primario, que básicamente sería la relación de la corriente I2 partido de la relación de transformación, bueno, contraria, porque va a ser contraria, ¿no? Para tratar de mantener el flujo constante. A ver, repito, ¿qué pasa? Cuando yo le coloco una carga al secundario, va a circular corriente. Todo conductor con corriente va a tener asociado un campo magnético. Todo campo magnético tiene líneas de flujo, ¿no es así? Ahora esas líneas de flujo de ese campo I2 van a estar contrarias a las líneas de flujo principal del flujo máximo. Pero ese flujo máximo, por supuesto, va a tratar de disminuir, va a disminuir. Pero el flujo no puede disminuir, tiene que permanecer constante. ¿Qué pasa entonces? Tengo que aumentar la corriente por primario para que aumente el flujo, lo mismo que lo están tratando de disminuir, ¿no? Por tanto, la corriente por primario tiene que aumentar. ¿Cuánto aumenta? Va a depender de la corriente que va a circular en la carga del secundario. Por eso entonces al primario va a ocurrirle una componente adicional que sería, ya la corriente I1 no va a ser igual a la corriente de magnetización, va a ser igual a la corriente de magnetización más esta componente I2', que sería lo que aumenta la corriente por el primario para tratar de mantener ese flujo constante. Sería entonces, en alguna medida, lo que tiene que aumentar la corriente por el primario para mantener el flujo constante en la operación del transformador. ¿Dudas hasta aquí? Si el transformador no tuviera carga, si el transformador ideal no tuviera carga, no tendría la componente esta I2, porque no circula corriente por el secundario. Esto va a aparecer cuando le coloco entonces corriente por el secundario, que va a circular, carga por el secundario, perdón, que va a circular entonces corriente, que va a tratar de entonces disminuir ese flujo principal, y para que no disminuya tengo que aumentar entonces la corriente por el primario para mantener el flujo constante. ¿Verdad? Entonces esta componente va a aparecer cuando se le coloca carga al devanado del transformador ideal. En el real también, ¿no? Pero bueno, cuando se coloca carga, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Por supuesto que entonces ahora el diagrama fasorial, ya la corriente I1 no va a ser la misma que la corriente de magnetización, como en este caso. Aquí tendría que hacer entonces un diagrama fasorial. De igual forma voy a tener la FEN-E2 y la FEN-I1 en fase, y que 90 grados a ella va a estar ¿quién? El flujo, ¿no es así? Grados ahí va a estar el flujo máximo. En fase con el flujo que está siempre IM, ¿no es así? La corriente de magnetización. Ahora, la corriente I2' en este caso, vamos a suponer la carga resistiva pura, ¿no? Si la carga resistiva pura, la corriente y el voltaje están en fase, ¿no? Aquí estaría I2, en fase con el voltaje U2. La componente de esta I2' sería menos I2 partido A, ¿no? Estaría contraria, aquí estaría entonces la componente I2', ¿no? Y la suma vectorial de I2' más IM, ¿qué me daría? La corriente I1, que en este caso sería igual a la corriente de IM más la corriente I2'. No igual a IM como en este caso, ¿no? En este caso que es sin carga, la corriente I1 igual a IM. ¿No así? En este caso ya que es con carga, la corriente I1 sería igual a IM más la componente I2. Que recuerde que esta componente I2 sería lo que tiene que aumentar la corriente I1 para mantener constante ese flujo magnético en todo el núcleo. ¿Estamos hasta ahí? Y esa sería la diferencia entre los dos diagramas fasoriales. Primero con carga, y ¿quién estaría aquí? El voltaje 1 que sería igual a la menos FEN. Todavía es ideal. Todavía son iguales, no hay caída. ¿Dudas hasta ahí? ¿Podemos seguir entonces? Ahora, ¿qué pasaría en un transformador real? Ya en un transformador real tengo que considerar
todas las pérdidas reales que van a existir en el transformador, sino ya no puedo considerar que todo el flujo va a concatenar con el devanado secundario a través del núcleo. Tengo que tener presente que van a existir pérdidas en el propio devanado, pérdidas eléctricas, y van a existir pérdidas magnéticas en el núcleo, ¿no? ¿Cuáles serían las pérdidas en este caso? Bueno, tengo que tener presente que, como les decía, las pérdidas eléctricas serían las pérdidas por efecto Joule del propio devanado. Si son pérdidas por efecto Joule por calentamiento del conductor, puedo considerar como una pérdida, como una resistencia, ¿no? Igualada por R, ¿sí? Una potencia de pérdidas activas. Por eso puedo considerar R1, que sería la resistencia propia del devanado 1, que representa las pérdidas por efecto Joule de ese devanado, y que sería R2, la resistencia del devanado 2, que representa las pérdidas por efecto Joule del devanado 2. Como les decía, cuando circula corriente por esos devanados, que son generalmente de aluminio o cobre, se van a calentar. Y se van a calentar, van a existir pérdidas por efecto Joule, ¿no es así? ¿Cómo me puedo representarlo eléctricamente? Como una resistencia, ¿no? Esto lo podemos cambiar, ¿no? ¿Qué les decía entonces? Ya tenemos R1 y R2, que serían representan las pérdidas eléctricas. Sería R1 y R2, pérdidas en los devanados, pérdidas eléctricas en los devanados. En los devanados 1 y 2. Ahora, ¿qué ocurre también? Como les decía, todo el flujo que aparece en el primario no llega completamente al secundario, es decir, siempre se va a perder por la propia permeabilidad del aire unas líneas de flujo que se pierden en el aire, que no van a llegar al secundario, que también se le llama un flujo disperso, que oscila entre el 1 y hasta 7% incluso de ese flujo total. Así que hay que tenerlo en cuenta porque en alguna medida ese flujo disperso, por supuesto, si va a existir un flujo disperso, ese flujo disperso también va a inducir FEI en el devanado primario, y el flujo disperso en el devanado secundario va a inducir FEI en el devanado secundario. Por tanto, van a haber FEI inducida también, además de la FEI E1, va a haber una FEI inducida producto de ese flujo disperso. Ese flujo disperso va a estar atrasado de 90 grados con respecto al voltaje, a la corriente de magnetización. ¿Y qué elemento eléctrico le tiene desfasaje entre la corriente y el voltaje, en este caso así adelantado? Un inductor, ¿no es así? Como en este caso en el inductor, ¿qué les digo? Se va a inducir una FEI que va a estar también desfasada a 90 grados respecto a la corriente, ¿no? Y en un inductor es básicamente eso mismo, ¿no? ¿Qué pasa en un inductor? Se está trazando uno con respecto a otro 90 grados. Puedo representar entonces ese fenómeno producto del flujo de dispersión con una parte inductiva, que es lo que está representado en este esquema. Tengo una resistencia R1 que representa las pérdidas eléctricas del devanado y una reactancia X1 que representa entonces las pérdidas de dispersión. Sería X1 o XL1, como se llama, pero sería X1 y X2, que serían las reactancias de dispersión, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Que representan eléctricamente fenómenos reales que existen en el transformador. Si lo podemos considerar como ideal, porque realmente la máquina ideal no existe, siempre van a existir pérdidas eléctricas y pérdidas magnéticas en todo el proceso. Que aunque son máquinas muy eficientes, tampoco son 100% de eficiencia, tienen que tener pérdidas. Ya tengo representado entonces X1 y R1 para representar tanto en el primario como en el secundario las pérdidas en cada devanado, las pérdidas eléctricas, R1 y R2, porque son pérdidas por efecto Joule, y la parte inductiva, que sería la reactancia X1 y X2, que representa entonces las pérdidas por esta FEI de dispersión que van a inducir en ambos devanados, que va a ser una pérdida también, ¿no? Debido al flujo disperso. Como les decía, bueno, que sería X1, 2πf por una inductancia, que vamos a llamar inductancia de dispersión, ¿no? Pero bueno, como depende de la frecuencia de esa tensión de alimentación, trabajamos con la reactancia. Ya en este caso, en un transformador real, ya no podemos decir que el voltaje 1 es igual a la FEI 1, ¿no es así? Porque va a existir una caída intermedia entre ellas, ¿no? Que decimos entonces que el voltaje 1
El voltaje V1, ¿a qué sería igual? A la FEN E1 más la corriente I1 por la impedancia, ¿no es así? ¿Qué sería la impedancia 1? Sería R más JX1, ¿no? R1 más JX1, ¿todos lo ven? Sí. En el caso ideal, ¿qué debería ser? Este voltaje es el mismo que la FEN, que se induce en el devanado. No hay caída, todo es ideal, es el mismo voltaje. Ahora estoy considerando ya la caída que se produce por las pérdidas por efecto Joule en el devanado, y estoy considerando también las pérdidas que se producen por la FEN que se va a inducir debido a ese flujo disperso. Ya tengo ya un transformador real, que ya le puedo decir entonces que el voltaje 1 es igual a E1. Tendría que sumarle entonces la caída que va a ocurrir en el caso del primario y en el secundario. Le digo entonces, en el caso del secundario tampoco puedo decir que el voltaje E2 es igual al voltaje V2, ¿no? ¿Así? Va a depender también de la caída que exista en la resistencia R2, que es la misma que R1. Es decir, va a depender del devanado R2, las pérdidas por efecto Joule cuando se calienta, cuando circula corriente se va a calentar también y van a existir pérdidas. Como en el secundario lo llamamos R2. También van a existir líneas de flujo que concatenan con el devanado secundario y también van a inducir FEN en ese devanado secundario. Por tanto, también va a existir, al igual que en el primario, van a existir pérdidas en el secundario, que representamos por R2 y X2. ¿No? Pero en este caso entonces tendría que la FEN ser igual aquí a V2 más I2 por R2 más JX2. Que igual tampoco puedo decir ya que son iguales la FEN y el voltaje, sino que depende también de una caída en un transformador real que antes asumía que no existía. ¿Estamos hasta ahí? Ya tenemos entonces incluidas las pérdidas en los devanados y la parte, podemos llamar pérdidas eléctricas, ¿vale? Pero también en ese núcleo ferromagnético van a existir pérdidas. Además que van a tener líneas de flujo cortándola constantemente que hacen que también se caliente. ¿No es así? Ese núcleo ferromagnético también se va a calentar. Y si se calienta, también van a tener pérdida por efecto Joule. ¿No es así? Que no se puso más. Es lo que está representando ahí. Si tengo un núcleo ferromagnético que está cortado constantemente por líneas de flujo, se va a calentar. ¿No es así? Y si yo ¿cómo puedo representar eléctricamente ese tipo de pérdidas también en el núcleo? Siempre que haya pérdidas por efecto Joule, puedo tener una resistencia. ¿No es así? Podemos considerarlo como una parte resistiva. Pero tiene que tener en cuenta también que la corriente de magnetización, así que ese flujo, el flujo mutuo, va a depender de la naturaleza del voltaje que se le aplica por primario. Por tanto, ese flujo va a ser senoidal siempre, porque el voltaje primario tiene que ser senoidal también, realmente el transformador. Por eso el flujo siempre va a ser senoidal. Pero también el núcleo ferromagnético tiene una característica de magnetización que tiene que haber visto también en el electromagnetismo, que tiene la forma que está representada aquí, ¿no? Tiene esta forma, cuando trazo la relación entre el flujo y la corriente de magnetización, tiene esta forma, aunque depende del material ferromagnético, pero la forma es la misma en todos los casos, ¿no? Fíjense que recuerden que tiene una zona de saturación. ¿Recuerdan eso? Que sería este punto. Fíjense que en esta parte lineal, a medida que aumenta la corriente, va a aumentar el flujo linealmente, ¿no? Pero va a llegar a un punto, aquí, que es la parte de saturación, que cuando yo aumento la corriente, el flujo prácticamente no va a variar, ¿no? Que es cuando se dice que el núcleo está saturado. Que es lo ideal, trabajar en las máquinas en la parte lineal, ¿no? Pero lo más pegado posible a esta parte de la rodilla de saturación, como se le dice, para tratar de que el flujo sea el máximo, ¿no? En esta zona de aquí, pegado aquí, el flujo va a ser máximo con respecto a otros puntos de la línea, de la parte lineal, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que las máquinas trabajen pegado a la rodilla de saturación para que el flujo sea mayor, ¿no? Pero que no trabajen en la parte saturada, porque si aquí se trabajamos, por ejemplo, en el punto 1, fíjense cómo estaría la corriente de magnetización, distorsionada. La pueden ver ahí en la forma de onda que les puse. Esa corriente está distorsionada, ¿por qué? Porque el núcleo está saturado. Eso depende de la propia característica ferromagnética del material, ¿no? Sin embargo, si trabajo en el punto 2, que está en la zona lineal, fíjense cómo está esa corriente de magnetización. Senoidal, porque depende linealmente del flujo, en este caso, ¿no? Son cosas características del propio material ferromagnético, así que todos los materiales ferromagnéticos tienen esta misma forma, la curva. Lo que va a variar según el material serían los valores, ¿no? Pero la forma sería la misma en todos los casos, ¿no? Igual pasa en el resto de las máquinas eléctricas, que todas van a utilizar materiales ferromagnéticos en el núcleo. Se trata de que la máquina no se sature, para que entonces no sea distorsionada esa corriente de magnetización. ¿Y qué pasa si el flujo magnético es demasiado bajo? Si el flujo magnético es demasiado bajo, la FEN que se induce es muy pequeña. Recuerden que la FEN es
eficaz, pues la zona que tiene aquí depende directamente del flujo. Pero, Sí. entonces se refiere a que trabaje en la zona lineal de la curva. Ah, Se si refiere a trabaja en que... la zona lineal, lo que te va a influir es en la distorsión de la corriente de magnetización. Aunque el flujo va a ser senoidal porque va a depender de la tensión U2. La tensión U2 es senoidal. El flujo va a ser senoidal. Pero la corriente I1, van a ver más adelante que va a tener dos componentes. La corriente de excitación o de magnetización, pues de excitación, que va a depender también de la corriente de magnetización. Y si ambas son distorsionadas, la corriente va a estar distorsionada. Y ya una corriente distorsionada va a generar armónicos después, ¿no? Y no puede, realmente está normado en los sistemas eléctricos de potencia, las ondas tienen que ser senoidal con un THD, un contenido armónico mínimo de 3%, es lo que está normado, porque se dañan los equipos que están conectados a una red distorsionada. Yo ponía un ejemplo, algo que pasó allá en Cuba, compraron unas hornillas de inducción y la ensamblaron en Cuba. Y alguien pensó que tenían un componente que sobraba, que era el filtro, y ensamblaron todas las piezas para que pusieran ese elemento que para el que el ensamblador pensó que sobraba. Y resulta que era el filtro que eliminaba los armónicos. Así, cuando empezaron a comercializar las hornillas, en todas las casas empezaron a cocinar, se empezaron a romper los televisores, se empezaron a dañar todas las cargas que estaban conectadas a la vivienda, y básicamente, ¿cuál era el problema? Que estaba distorsionando completamente los armónicos que introducía la hornilla de inducción, estaba distorsionando la corriente. Y todos los equipos que estaban conectados, los equipos más sensibles por supuesto, se empezaron a dañar, y era porque el filtro, que precisamente era para atenuar esos armónicos, no estaba ensamblado en la hornilla. Así que es importante que las ondas sean senoidales puras, con menor contenido armónico. Por eso está normado en los sistemas, que no pueden tener en el sistema eléctrico una onda distorsionada. En el caso de los sistemas fotovoltaicos o de las fuentes aisladas, que el propio inversor es el que produce esa señal distorsionada, puede ser una onda cuadrada. Un inversor te puede dar al salir una onda cuadrada, pero no puedes alimentar determinadas cargas aisladas con una onda cuadrada. Quizás una ampolleta incandescente se puede alimentar con una onda cuadrada, no tiene implicación. Pero hay cargas que tienen que ser una onda senoidal si no se dañan. Por lo tanto, los inversores tienen que estar equipados también con un PWM, es decir, un sistema de control que hace que esa onda sea lo más senoidal pura, como se construye en el propio inversor. Tiene que ser capaz el inversor de lograr una onda senoidal pura con menor contenido armónico para evitar que la onda sea distorsionada y que se puedan afectar las cargas que se conecten a ese. Por eso está normado que no puede haber distorsión, y se trata entonces que la máquina no se sature. Sobre todo porque en una máquina saturada, a medida que aumente la corriente, el flujo no va a variar. Por tanto, no tiene mucho sentido que yo use una máquina a medida que yo trate de sacarle más flujo, porque lo ideal es utilizar materiales ferromagnéticos para tener el mayor flujo posible y poder extraer la mayor tensión, la mayor fe inducida al equipo en este caso. Si yo tengo una máquina saturada, yo le puedo aumentar la corriente mucho y el flujo va a permanecer igual. Entonces no tiene sentido trabajar con una máquina saturada. Lo más recomendable, como decía, es trabajar pegado a la rodilla de saturación de forma tal que el flujo sea máximo, o sea, mayor flujo, pero que no llegue a saturarse la máquina. ¿Eso aplica más que nada para los transformadores que tienen que ver con medidas? Sí, para todos de forma general, incluso para las máquinas. Las máquinas rotatorias, después cuando las ven, también se recomienda que trabajen en la parte lineal de la característica magnética del material y que la máquina no se sature. En determinados casos se satura. ¿Y qué pasa? Lo que les digo, el flujo no se le extrae mayor flujo al material, es decir, el flujo no concatena porque está saturado. Incluso hay algoritmos que detectan la máquina saturada, tiene otra historia. Son los comentarios de forma general para que tuvieran presente. Es lo que les comentaba, como el flujo está asociado al voltaje, aunque esté distorsionada la corriente, el flujo iba a ser senoidal todavía. Entonces, como les decía, si voy a tener entonces corrientes en línea de flujo cortando el transformador, el núcleo ferromagnético del transformador también se va a calentar, ¿no es así? Si se va a calentar, también van a existir pérdidas por calentamiento en ese núcleo ferromagnético. Además de las pérdidas por efecto Joule que se van a crear en el propio devanado, que era de aluminio de cobre. Por tanto, iban a haber pérdidas magnéticas que se pueden representar también con una resistencia, ¿no? Al igual que hicimos con una resistencia en el caso de los devanados, podemos denominar una resistencia, que en este caso es RC, para las pérdidas del núcleo por calentamiento, ¿no? Pérdida del núcleo por el calentamiento. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué
pasa en este caso? Bueno, la corriente de excitación del transformador tiene dos componentes, ¿no? La corriente de magnetización más la corriente de pérdida. ¿Cómo podemos representar esto? Bueno, esto es lo que le comentaba de la señal distorsionada, que si una está distorsionada y la otra también, la resultante va a estar distorsionada. Bueno, en este caso vamos a trabajar con la. ¿Qué es lo que estaba diciendo en este caso? Yo puedo tener una RC, que es lo que está representado aquí, que me va a tener en cuenta el calentamiento, las pérdidas por el calentamiento del núcleo. Ahora, pero ocurre otra cosa. Recuerden que el núcleo tiene básicamente dos pérdidas magnéticas asociadas al propio material, que cuáles eran las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas, ¿no? En el caso de las pérdidas por histéresis, bueno, lo que se trata es que la banda de esta histéresis sea lo más estrecha posible en el material. Se selecciona un material que tenga una banda de histéresis lo más estrecha posible. No se puede evitar, pero tratar de que sea lo más estrecha posible. Y las líneas, las corrientes estas de parásitas, ¿cómo era que se minimizaban? Ya había dicho. Laminando el núcleo. Se trata de alguna medida que se minimicen, pero no se van a eliminar, ¿no? Solo se minimizan. Estas corrientes van a estar también en un desfasaje de 90 grados con respecto a la FEN. Igual, ¿en qué material yo tengo un desfasaje de 90 grados de corriente y voltaje en este caso? Uno trazada con respecto al otro en el inductor. ¿No así? Entonces, en el caso de la parte magnética, puedo tener estos dos elementos que representan eléctricamente las pérdidas que van a ocurrir, las pérdidas magnéticas que van a ocurrir en este material. ¿No así? En el caso de RC, como les decía, que representan las pérdidas por calentamiento del núcleo debido a las líneas de flujo que lo están cortando, ¿no? Y en el caso de la XM, que sería el atraso que va a existir entre el voltaje y la corriente producto a las pérdidas por corrientes parásitas, es decir, las pérdidas magnéticas. Es decir, eléctricamente yo puedo representar entonces un circuito más completo. Fíjense que en este caso ya le puse carga, déjame decir. Primero sin carga, era lo más idóneo, primero sin carga y ya con carga. Seguimos hablando del transformador real en este caso, pero quería haberle puesto primero uno sin carga, a ver si se lo puse. Ajá, después de la funcional sería sin carga, exacto. Entonces, ¿qué les decía? Tenemos entonces ya más representado un transformador real con más elementos eléctricos que representan físicamente lo que pasa en el transformador, ¿no es así? Idealmente habíamos asumido primero que no existía caída, que no había pérdida eléctrica, que no había pérdida magnética, que el voltaje 1 era el mismo que la FEN. Ahora ya estamos considerando todas las pérdidas asociadas al rebanado primario con R1 y X1, teniendo en cuenta, como les decía, el propio material, el propio rebanado, que se va a calentar y va a existir pérdida por efecto Joule, las pérdidas asociadas entonces a esa FEN inducida por el flujo disperso, y ya tenemos también consideradas ¿qué cosa? Las pérdidas magnéticas, las pérdidas del material ferromagnético. Estas pérdidas magnéticas están representadas por RC y por XM. Porque ya digo, de esta forma, con una resistencia y con una inductancia, se pueden representar físicamente los fenómenos reales que están ocurriendo en el transformador. En el caso del secundario, igual, ya lo podemos decir que la FEN E2 es igual al voltaje del secundario. En este caso hay una caída R2 y X2 propias de rebanado secundario que hacen que no sean iguales entonces. En un transformador real no puedo decir que sean iguales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Profe? Sí. ¿Y la resistencia del núcleo quién me la da? ¿Yo tengo que determinarla o es un dato de placa? Existen varias, eso lo vamos a ver más adelante, varias pruebas que se le hacen al transformador para determinar los parámetros del circuito equivalente. ¿Sí? En algunos casos R1 y R12 se suman, se miden los dos rebanados y se estima el valor de la... Pero existen otras pruebas que lo vamos a ver más adelante, la prueba del cortocircuito, la prueba del circuito abierto, que es básicamente para tener acceso a esos valores, el valor de X2, el valor de XM, el valor del DC, X1, X2, para poder tener ya después más adelante, vamos a ver también un circuito equivalente completo, exacto, que puedo después que tenga el circuito equivalente aplicar leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff para determinar parámetros, igual que ustedes vieron en circuitos eléctricos. Al tener un circuito alterno, equivalente, que representa físicamente todos los fenómenos que ocurren en el transformador, ya yo puedo directamente calcular voltaje, calcular corriente, calcular parámetros del transformador, aplicando básicamente leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff. ¿Está claro? Por supuesto, eso reduce muchísimo la complejidad de los cálculos al tener un circuito eléctrico ya equivalente con todo ese fenómeno eléctrico y magnético que ocurre en un transformador. ¿Estamos ahí? Ya tenemos entonces un transformador real, a diferencia del transformador ideal que habíamos visto anteriormente. Chao. Entonces, ¿cómo sería el diagrama funcional de un transformador real? Un transformador real
En el ideal, como le decía, el voltaje 2 igual a 1. En este caso, todavía no tenemos carga conectada, ¿no? Tenemos un transformador real, pero sin carga conectada. Recuerden que cuando conectaba carga, ocurría otro fenómeno, que circulaba corriente, en fin. Hasta ahora lo tenemos real, pero sin carga. Y ya tenemos en el circuito las valores de R1, X1, en fin. En este caso, como no hay carga conectada, la corriente I1 va a ser la misma que la corriente de magnetización. ¿No? Así, en este caso podemos decir que I1 es igual a la corriente de excitación. Es un real sin carga. ¿No? Así, transformador real sin carga. La corriente I1 es igual a la corriente de excitación, ¿por qué? Porque para allá no pasa corriente, ¿no? Recuerden que esa componente aparece cuando circula corriente por secundaria. Podemos decir también que el voltaje 1 sería igual a la fe en I1 más J. ¿I1 por quién? Entre 1 más J. Más J que 1. ¿No? Porque ya recuerden, en el caso ideal eran iguales el voltaje 1 y la fe en 1. Y aquí tenemos que tener en cuenta todas las caídas que van a ocurrir por las pérdidas eléctricas que hay en este caso. Bueno, en este caso, como no hay carga, no circula corriente, pero sí podemos decir que el voltaje U2 coincide con el FEN todavía, ¿no? Así, aquí sí podemos decir que el voltaje U2 va a ser igual a la FEN, porque al no circular corriente por el secundario, sí podemos decir que sería como el voltaje en un circuito abierto en el mismo punto que la fuente. Y sí podemos decir al no circular carga, que son iguales el voltaje y la FEN inducida. Si hacemos la representación fosorial, entonces, ¿qué tenemos que tener? Aquí en este caso, la FEN2 y 1 en fase. ¿Por qué estarían en fase? Porque recuerden que están creadas por el mismo flujo mutuo, el flujo máximo. Por tanto, están en fase. Repito, ¿cuál es la diferencia? ¿Que una sea mayor que la otra? La cantidad El número de vueltas. Pero de forma general las dos están en fase, solo una puede ser mayor que la otra, dependencia del número de vueltas, pero estarían en fase. En este caso lo sumo con ángulo cero. 90 grados la FEN, siempre ¿quién va a estar? La corriente de magnetización. El flujo máximo. Y en fase con ese flujo, la corriente de magnetización. ¿No es así? Ahora, ¿qué tengo en este caso? La corriente. Fíjense en el circuito equivalente, esta corriente de excitación, ¿a qué es igual? A una componente IC que pasa por el DC y una componente IM que pasaría por la parte inductiva, ¿no? Sería igual a IC más IM, ¿no es así? ¿Lo ven todos en el circuito? Sí. Esta corriente de excitación va a tener dos componentes, la componente IC y la componente IM, ¿no? Sí. Por tanto, ¿cómo tengo que hacer un diagrama? La componente IC va a ser contraria desfasada también 90 grados del flujo, va a estar por acá. ¿Y cómo calculo entonces la corriente de excitación? Sería la suma fosorial, entonces en este caso, de IC y M, ¿no? Tendría aquí, bueno, al centro. Tendría aquí entonces la corriente de excitación, ¿no? Como pueden ver, igual que en el circuito, IC más IM, sería IC más IM. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, en este caso, la carga es resistiva pura, ¿no? Vamos a ver que la carga es resistiva pura. Si la carga es resistiva pura, bueno, en este caso no es resistiva pura, ahora no tiene carga, perdón. Estamos hablando primero sin carga. Tendría entonces aquí, por supuesto, sería menos la FEN E1, ¿no? ¿Qué tengo que poner adicional entonces? La parte resistiva, la caída resistiva va a estar en fase con esta corriente, ¿no? Estamos, fíjense que la corriente I1 es la misma que la corriente de excitación. Todos lo ven por el circuito, la corriente I1 y la corriente de excitación es la misma, ¿no? Para allá no pasa corriente. Por tanto, esa caída en R1 va a estar en fase con esa corriente, porque es una parte inductiva, ¿no? Si en esta se activa la corriente, la caída resistiva estaría para acá, ¿no? Aquí sería la corriente de excitación por la parte R1, que esta corriente igual que I1, ¿no? ¿Están? En fase con la corriente. Ahora, 90 grados, ¿quién va a estar? La caída inductiva, que sería esta corriente por X1, ¿no? ¿No es así? Pues está a 90 grados la corriente, la caída con respecto a la parte resistiva, ¿no? Ahora, la suma, fíjense, la suma, 1 que sería igual
a la FEN más la corriente I1 por la caída, ¿no? ¿Así? Sería esto que tengo acá. La FEN más I por R1 más I por X1. ¿Lo ven? En la última parte me perdí. Repito. Aquí tendríamos la FEN E1, ¿no? O la menos la FEN E1. Recuerden que tenemos el Q1 que sería igual a la FEN más J I1 por R1 más X1. En este caso, I1 es igual a la corriente de excitación. ¿No es así? Sí. Si en la parte resistiva va a estar en fase, ¿no? La caída va a estar en fase, porque es resistiva. Y en la parte inductiva va a estar 90 grados desfasada, ¿no? Tengo que entonces, si la corriente tiene este sentido, la parte resistiva sería, trasladándolo para acá, estaría en ese mismo sentido, la corriente de excitación por R1. Ahora, ¿de qué va a depender? Que sea mayor o menor del valor que tenga la resistencia en este caso, ¿no? Pero sería por aquí la caída de la corriente I1 por la resistencia I1. Pero, como les decía, la corriente I1 coincide con la corriente de excitación en este caso, ¿no? Ahora, 90 grados a este vector va a estar ¿quién? La caída I por X. ¿No es así? Sí. 90 grados con respecto a la resistiva. Y ahora la suma de E1 más la caída I por R1 más la caída I por R2, X2, perdón, ¿qué me va a dar? El voltaje 1. Fíjense que lo mismo que tengo en la ecuación. ¿Está acá? Y sería entonces la diferencia entre el diagrama fasorial real con uno ideal cuando no tengo carga conectada. ¿Están viendo? En el caso del ideal era muy sencillo el diagrama fasorial, como no existía corriente y todo eran iguales, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Todavía no fue tan complejo porque todavía no hemos puesto carga al secundario, ¿no? Sí, porque lo veo mirando lo raro, todavía no está raro. Raro cuando le pongamos carga. Inercia. Ay, no. Pero de todas formas es mucho más sencillo realizar los cálculos trabajando con el circuito eléctrico que resolverlo de manera vectorial, ¿no? Aunque uno es equivalente al otro. Fíjense que aquí obtenemos lo mismo que obtenemos con la ecuación. Lo que está representado de manera fasorial, lo mismo que se hace de forma eléctrica con el circuito eléctrico, ¿no? Es que, profe, yo de antes me perdí en la diferencia de 90 grados. Ahí, sí, en esa. La diferencia entre la caída I por R1 y I por X es 90 grados, que es el desfasaje que hay entre el. Por eso es que está. A lo mejor no me quedó tan perpendicular como debería. No, sí, y por no. eso está perdido, por eso sería perpendicular. No sé, sí, ahí, muchas gracias. El que está en el PPT está un poco más perpendicular, esta caída aquí, que a mí no me salió tan bonito. Siempre va a estar la caída de la parte resistiva, que la parte inductiva de 90 grados de desfasaje. No sé cómo están listos. ¿Ya? ¿Listo? No, todavía están aquí. ¿Cuál es la diferencia fundamental con el caso del ideal? En el caso del ideal, la corriente no iba a tener, no iba a haber caída, la reacción U1 coincidía, V1 coincidía con la FEN. No tendría como adicionarle toda la caída esta en la parte resistiva y en la parte inductiva. Era mucho más sencillo porque el voltaje V1 coincidía con el valor de la FEN y ahí quedaba. Porque el ideal no había caída, no lo asumía. Pero lo ideal no existe, no es tan sencillo como el caso anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando le colocamos carga? Ya esto lo puedo borrar, ¿no? Sería. ¿Qué pasa cuando le colocamos carga? Al colocarle carga al transformador va a circular la corriente I2. Si va a circula la corriente I2, esa corriente I2 va a tener asociado un campo magnético. Que las líneas del flujo del campo magnético van a contrarrestar el flujo principal. Para evitar que disminuya el flujo principal, que tiene que permanecer constante, aumenta la corriente por primario en una componente, recuerden que era I2'. Por eso en este caso, como pueden ver ahí, ya la corriente I1 no es igual a la corriente de excitación. La corriente I1
sería igual a la corriente de excitación más la componente I2', ¿no? Que es la que aparece en el devanado primario para aumentar el flujo en la misma medida que la línea de campo del secundario lo trata de disminuir. En el caso anterior, como no teníamos carga, no circulaba corriente por el secundario, no teníamos ese flujo asociado al devanado secundario que contrarrestaba el flujo principal. Por tanto, la corriente I1 era igual a la corriente de excitación. En este caso, cuando ya le colocamos carga, va a circular la corriente por el secundario, que va a tener asociado ese campo magnético que trata de disminuir el flujo principal, y para que el flujo no disminuya y permanezca constante, tiene que aumentar la corriente del devanado primario. ¿En cuánto aumenta? En I2', porque va a depender de qué, de la corriente que va a circular por el secundario, ¿no? Esta corriente I2', recuerden que era igual aquí a I2 partido A, ¿no? Que es la contraria a la corriente I2 partido A. Habíamos visto también que entonces en este caso igual, la corriente de excitación tenía dos componentes. ¿Y cuáles eran? La corriente de excitación tiene dos componentes. M y C. La corriente de magnetización más la corriente IC. De igual forma, como es un transformador real, aquí teníamos que decir que el voltaje V1 es igual a la F más J más I1 por R1 más J que I1. ¿No es así? Ahora, también tenemos carga en el secundario, está circulando corriente. Por tanto, no podemos decir en este caso que el voltaje V2 es igual a la FE2. Aquí se cumple entonces que la FE2 sería igual aquí en este caso al voltaje V2 más I2 por R2 más JX2. ¿No? En el caso pasado, como no teníamos carga, no circulaba corriente y este término era cero. Ahora tenemos entonces corriente circulando y ya no serían iguales entonces la fe inducida en el secundario con respecto al voltaje. Tenemos que tener en cuenta también la afectación por la caída en el R1, en el R2 y el I2, que representan los fenómenos reales que van a ocurrir en el transformador, es decir, las pérdidas reales, y no vamos a subir lo ideal como habíamos visto al principio. ¿Estamos hasta ahí? Ya serían todas las diferencias con el caso ideal que habíamos visto anteriormente. En este caso, tenemos entonces, perdón que me están llamando, un segundito. ¿Has visto en el caso cómo bien? Oye. Disculpen, entonces, si vamos a representar el diagrama fasorial, tenemos que tener en cuenta ahora todas estas afectaciones reales que van a ocurrir en el transformador, ¿no? Vamos a partir siempre de tener una referencia de voltaje cero. En este caso se recomienda que se tome siempre como tensión, como ángulo cero el voltaje V2. Es una posibilidad que es la que más se usa, pero igual se puede tomar arbitrariamente cualquier ángulo como referencia cero, ¿no? Pero bueno, es más sencillo o menos complejo poner V2 como referencia a ángulo cero. Es lo que partimos siempre de poner entonces, representando V2 ángulo cero. Ahora, tengo que representar la corriente I2. ¿Que de qué va a depender la corriente I2? De la carga, ¿no? Si la carga es inductiva, la corriente me quedaría para acá, ¿sí? Atrasada a la corriente, al voltaje. Pero si la carga es capacitiva, estaría por encima, ¿no? Y si la carga resistiva pura, estaría en fase el voltaje de la corriente. Es decir, a la hora de yo representar la corriente, lo que tengo que ver es la carga que tengo. Por eso es mejor partir del secundario para hacer el primario. Parto de referencia entonces el voltaje V2 y después represento la corriente. Repito, ¿de qué va a depender? Si pongo la corriente así o la pongo así, de la carga. Si la carga resistiva pura, estaría en fase el voltaje y la corriente. Si la carga es inductiva, como es el caso este, estaría acá. Si la carga es capacitiva, estaría encima de la corriente. Por eso parto entonces de presentar el voltaje y luego la corriente. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, igual que tengo que añadirle a la parte de la FEN, a este voltaje U2 tendría que añadirle la caída en la parte resistiva e inductiva del secundario, ¿no? Ya tengo la corriente. ¿Quién está en fase? ¿Qué caída está en fase con la corriente? Acá vendría entonces la caída I2 por R2, ¿no es así? Que estaría en fase
con la corriente, ¿no? Repito, de que sea mayor o menor, de que va a depender del valor de la resistencia, pero de forma general sería así. ¿Estamos hasta ahí? 90 grados estaría que caída, igual, bueno, un poco más 90 sería la otra caída, que sería I2 por X2, ¿no? Ahora, la suma de V2 más la caída, ¿quién me daría? La fe en V2, ¿no? Así dice que la fe aquí sería igual a este voltaje U2 más la suma de I2 por R2 más I2 por JX, ¿no es así? Aquí tendría entonces la fe en 2 en este caso. ¿Estamos hasta ahí? Repito, a partir de representar ángulo cero el voltaje V2. Después, según la carga que tengo, represento la corriente. Si la carga es inductiva, aquí sería representada la corriente. Si fuera capacitiva, estaría por encima. Y si es resistiva pura, estaría en fase con la tensión. En este caso es inductiva, representa entonces la corriente aquí. Ahora, ¿qué representan las caídas para construir R2? La caída I2 por R2 e I2 por X2, ¿no? En la parte resistiva estarían en fase. La corriente estaría en fase, el voltaje de la corriente estaría en fase. Por tanto, yo, a partir de V2, represento la caída I2 por R2, ¿no? 90 grados estaría la caída I2 por X2. Recuerden que es más JX2, 90 grados. Y la suma de las dos me daría la fe. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, la FEN-E1 y la FEN-E2 están en fase. Recuerden que ambas están en fase porque son creadas por el mismo flujo. Al igual que en el caso anterior estaban en fase, porque en los casos anteriores coincidía con el valor cero de ángulo. En este caso, a considerar todo real, se me inclinaron, ¿no? Repito, de que la ponga más allá o más acá en uno con respecto a E2 va a depender de qué, del número de vueltas. Pero ambas van a estar en el mismo sentido. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, después que tengo la FEN, ¿quién estaba a 90 grados a la FEN siempre? El flujo, igual un poquito flujo máximo. El flujo máximo estaría a 90 grados a esa FEN, ¿no? En fase con el flujo, ¿quién estaba siempre? La corriente de magnetización. Que lo otro que tengo que representar, la corriente X2, la IC, perdón, que era para que, bueno, tengo que representar la F menos la F1 que estaría para acá. Menos la F1, para acá estaría entonces IC. Y la suma de IC más IM, ¿qué me daba? La corriente, esta de excitación, sería IC más IM. ¿Verdad? La corriente de excitación. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí todo claro, ¿no? O menos oscuro, pero se entiende. Pero, profe, disculpe, la corriente de magnetización, y la IC debería dar la corriente. Da esta, la corriente, esta componente de la corriente 1, que sería la corriente esta que tiene el circuito arriba, la que va para esta rama de magnetización, ¿no? Que es igual a IC más IM. Pero ahora tengo I1, que aquí sería igual a I1. A esa corriente de excitación más I2'. Ah, excelente, sí. ¿También? Yo voy a ir por el circuito para que lo vean mejor. Sí. Esta corriente que obtuve ahora es esta de acá abajo de la rama de magnetización, que sería igual a la corriente IC más a la corriente IM. Sí. ¿No es así? Sí. Ya hasta aquí tengo esta ahora. Pero ahora quiero tener I1, que es igual a I1, a esa corriente que obtuve ahora, la de excitación, más la componente I2', ¿no? Sí. Y esa componente I2', ¿cómo estaba con respecto a I2? Contrario, ¿no es así? Si I2 está para acá, por aquí me quedo muy parejo, I2 estaría menos I2, bueno, puse un poquito más, estaría contrario, ¿esto sería? I2', sí, contraria a I2, ¿no? Recuerden que es contraria para contrarrestar el efecto que produce en el flujo, por eso estaría contraria a I2. Y ahora que tendría la suma de I2 más la magnetización, que aquí me quedaron muy pegadas, me va a resultar difícil hacer. ¿Pero qué me daría? La suma de estas dos, ¿qué me daría? I1. La corriente I1. Aquí me quedó un poco feo, ya les digo, pero ahí se ve mejor en el diagrama del PowerPoint. Tengo la corriente I2', contraria a I2, y la suma de I2' más esta corriente de excitación me daría aquí I1. ¿Estamos ahí? Ahora ya tengo I1. En fase con I1, ¿quién estaría? La caída. Recuerda que ahora voy a obtener el voltaje V1. V1 sería igual a la FEN, que en este caso es menos la FEN1,
la corriente I1 por R1 y la corriente I1 por X1. ¿No es así? Tendría entonces ¿quién aquí? En fase con la corriente I1 por R1. ¿No es así? 90 grados, ¿quién tendría ahora? Bueno, 90 grados. ¿Quién estaría aquí ahora entonces? La caída I1 por X1. Y ahora ¿quién tengo? La suma sería la suma de la fe en E1 más I1 por R1 más I1 por X1. ¿Quién estaría aquí? El voltaje V1. ¿También? Si voy a ir construyendo entonces poco a poco el diagrama fasorial, que en este caso es muy diferente al que vimos en el caso ideal. Pero esto es lo que realmente ocurre en el transformador. Tenemos en cuenta aquí todos los fenómenos físicos que ocurren en el transformador representados vectorialmente. Tengo en cuenta todos los parámetros, las pérdidas eléctricas y las pérdidas magnéticas. ¿Está claro? No hace falta que repita. Les veo la cara de como que entendieron, pero igual Estamos procesando. están procesando. Claro. Esa era la carga de lo árido. Igual voy a repetir otra vez. Parto siempre de tener una referencia de voltaje cero, que es más recomendable que sea ángulo cero, que es más recomendable que sea el voltaje del secundario. Partí con esto, V2 ángulo cero. Ahora todos los demás ángulos van a estar en dependencia de esta referencia que puse ángulo cero, que es el voltaje de V2. Después de que pongo V2 tengo que poner la corriente. La corriente de que va a depender de la carga que puede tener, porque es la corriente del secundario, que va a circular por el secundario. En el caso anterior no circulaba corriente porque no había carga. Era un poco menos complejo porque no circulaba corriente en el secundario y no había. Entonces el voltaje V2 era igual a la fe en E1 porque no circulaba corriente. Y al no circular corriente no estaba la componente I2' en la corriente por primaria. Entonces era más sencillo. Pero realmente yo uso el transformador para colocarle carga, ¿no? Por tanto, cuando le coloco carga va a circular la corriente I2, van a aumentar la corriente por el primario, la corriente I2', y va entonces, ya les digo, en dependencia de la carga, si la carga es inductiva, si es capacitiva o si es resistiva pura, represento la corriente en este sentido si es inductiva, para arriba si es capacitiva, y en fase cuando es resistiva. En este caso, al ser inductiva, la represento de esta manera. Ya tengo entonces V2 y la corriente I2. Ya parto entonces ahora de determinar la fe, ¿no? A esta fe ya tengo, sería V2 más quién, más la caída I2 por R2 y 2 por JX2. En fase estaría la corriente I2, en fase estaría la caída resistiva. I2 por R2. 90 grados a la caída resistiva sería la caída inductiva. I2 por X2. Y ya tendría entonces la suma de V2 y 2 por R2 más I2 por X2 me daría ¿quién? La fe en E2. ¿No? Hasta aquí llegue la fe. Si ya tengo la fe en E2, la corriente va a estar en fase. La fe en E1 va a estar en fase con la fe en E2. Pues recuerden que están creadas con el mismo flujo, van a estar en fase. ¿No? Repito, que tengan más allá o más acá, va a depender del número de vueltas. Profesora, ¿Sí? entonces las pérdidas en la parte del núcleo solamente se van en un solo lado. Sí, se representa por el R6 y el XM. Sí. Solamente en la Vamos mayoría. a considerarla, ya cuando veamos el circuito equivalente, podemos referirla a un lado o al otro. Generalmente se toma para el emanado primario. Ya. Pero yo voy a verlo reflejado entonces en el secundario, pero ahí cambiaría un poco más la figura, más al revés. Exacto, estaría para acá más. Claro. Pero bueno, generalmente se refieren al primario. Porque realmente son productos de la fuente que alimenta el primario. Por eso se representan por acá. Generalmente porque son productos del flujo que va a circular cuando tú analizas el primario con corriente alterna. No se pone para acá. Pero igual cuando trabajas con el circuito equivalente, si no les dice, puedes referirte a un lado o otro lado, porque generalmente serían al primario. ¿Está claro? Entonces nos habíamos quedado aquí en la fe E2 y la fe E1 en fase. ¿No? Si ya tengo el sentido de la fe E1 y I1, tengo 90 grados el flujo. ¿No? Este flujo va a estar en fase también siempre con la corriente IM. ¿No? Hasta aquí estamos ya con el flujo de la corriente IM. Tengo que tener en cuenta que en este caso que la corriente de excitación sería igual a la corriente IM más la componente IC, ¿no? Tendría la componente IC que depende también, sería para acá contraria a la fe en 1 y la suma de ambas vectorialmente daría ¿quién? Allá se ve mejor que aquí, que me quedó un poco la suma vectorial de las dos daría la corriente de excitación. Pero ahora tengo que determinar la corriente I1, que es la que necesito. En el otro caso, como no circulaba corriente en el secundario, la corriente I1 coincidía con la corriente de excitación.
porque esta componente era 0. Pero ahora, al circular corriente, la corriente I1 va a ser igual a esa corriente de excitación más la componente I2', que va a aparecer para aumentar, recuerden, para aumentar ese flujo magnético a la misma medida que tratan de disminuir la corriente de secundaria para que se mantenga constante. Va a circular entonces I1 será igual a la corriente de excitación más la corriente I2'. Por tanto, la corriente I2' va a ser contraria a la corriente I2, y la suma de esta corriente I2' con la corriente de excitación me va a dar entonces la corriente I1. La suma vectorial, que aquí sería mejor como lo sería la suma de I2' con la corriente de excitación me daría entonces la corriente I1. Ya tengo entonces la corriente I1. Puedo calcular, necesito calcular entonces ahora el voltaje 1'1. El voltaje 1 será igual a la FEN más la corriente I1 por la caída R1 o la corriente I1 por la caída X1. Si ya tengo el sentido de la corriente, en fase estaría la caída I1 por R1. 90 grados estaría la caída I1 por X1. Y la suma de esta FEN1 más I1 por R1 más I1 por X, ¿qué me daría? El voltaje 1'1. ¿Está claro? Y de esta forma tengo factorialmente lo mismo que está representado aquí matemáticamente en estas ecuaciones eléctricas. ¿Está claro? ¿Podemos seguir entonces? Súper. Ya, entonces, hasta aquí dudas. Aquí solo vimos entonces en la clase de hoy la diferencia entre un transformador ideal y un transformador real. En el caso de un transformador, bueno, primero la parte constructiva, que básicamente, aunque tiene varias partes, sería el núcleo y los demanados. El núcleo es de un material ferromagnético, generalmente de hierro, con algunas aleaciones, pero generalmente de hierro para lograr que el flujo sea máximo. ¿Sí? Y el devanado de aluminio de cobre, que hay diferentes tipos de núcleo, diferentes tipos de devanado, pero generalmente tienen características similares. Vimos también que si consideramos primero un transformador ideal, que era mucho más sencillo porque no consideramos que existían pérdidas eléctricas ni pérdidas magnéticas, pero en la práctica el transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. Lo vimos primero para que se fueran relacionando con el funcionamiento del transformador, que básicamente está dado por la ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética, que plantea que cuando existe un campo magnético variable, si hay un conductor dentro de ese campo magnético, en ese conductor se induce FEN, que es lo que pasa en el transformador en ambos devanados. Tengo un devanado primario y un devanado secundario, al cual cortan las líneas del flujo magnético que se produce al iniciar el primario. Por eso se induce FEN tanto en el primario como en el secundario. Que primero vimos que era ideal, es decir, que todas las líneas de flujo iban a llegar al secundario sin que existieran pérdidas, ¿no? Y que tampoco íbamos a considerar las pérdidas en el propio devanado, las pérdidas eléctricas, las pérdidas por efecto Joule, en el devanado primario y en el secundario. Primero todo era ideal, que era mucho más sencillo, teníamos que hacer todo lo que obteníamos. Ya después, cuando consideramos los fenómenos reales que existen en el transformador, es decir, las pérdidas por efecto Joule en el devanado primario, las pérdidas por efecto Joule en el devanado secundario, es decir, por el calentamiento del propio devanado, y cuando consideramos también que todo el flujo no llegaba al secundario, es decir, iban a existir flujos dispersos por el aire, que también iban a inducir FEN en esos devanados, tanto en el primario como en el secundario, que iban a hacer pérdidas también, que como estaban desfasados 90 grados de esa FEN con respecto a la corriente, se consideraban como un elemento inductivo en una representación eléctrica de esos fenómenos. Y las pérdidas por efecto Joule se podían representar como una resistencia. Podemos representar eléctricamente esos fenómenos reales que estaban ocurriendo en el transformador. Que lo mismo que pasaba en el primario va a pasar en el secundario, porque van a tener también devanados, van a tener también el flujo, así serían los mismos principios, lo que en el devanado primario con la resistencia del secundario, en el devanado secundario con la resistencia del secundario, pero serían los mismos fenómenos físicos que ocurren en ambos devanados. Vimos también la diferencia que iba a pasar cuando tenía carga y cuando no tenía carga, ¿no? Cuando no tenía carga no circulaba corriente por el secundario. Si no circula corriente, no aparecía una componente en el devanado primario que aparecía para contrarrestar esa disminución en el flujo, o esa tendencia de disminuir en el flujo principal producto de las líneas de campo que ocurrían en el secundario para aparecer corriente por el secundario. Así que se complicaba un poco más el funcionamiento del transformador cuando le coloco carga en el secundario, que hace que circule corriente, y va a aparecer entonces ese campo magnético asociado a esta corriente, que iba a tender a contrarrestar el flujo principal, y para contrarrestar ese flujo principal aumentaba entonces la corriente por primario. Vimos todas las representaciones ecuatoriales, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre esto? Que a partir de mañana probablemente, en unos días, voy en algún momento entre el sábado, que sería el otro encuentro,
tratar de hacer el curso en Moodle, subir estos materiales y ya después continuamos con la grabación. Igual, y les repito, si quieren hacer un grupo de WhatsApp, alguna vía de comunicación más rápida, por ahí también podemos subir los materiales, además del curso de Moodle. ¿Estamos? ¿No hay duda? ¿No hay? Bueno, nos vemos entonces.